Breaking news. Are you being outsmarted by a rat? Don't feel too bad, because they are smart. Rats aren't only smart, they're also kind to each other. Rats can learn and adapt about 10 times quicker than us as humans. Rats have been known to share food with other rats and have even been known to figure out how to open another rat's cage to set them free. Bienvenidas y bienvenidos a Literratas, un podcast donde el periodismo también es literatura. Yo soy Verónica Ido Flavisati y conmigo, como siempre, está Mariona. Hola, Mariona Jerez. Hola. Bertolín. Jerez Bertolín, sí. ¿Qué tal, Mariona? ¿Cómo lo llevas todo? Pues bé, la veritat, ja hem començat l'any. Sí. Aquest és el primer programa que fem en 2026. Efectivamente, que hacemos en directo en 2026. Sí. Que vaya principi d'any, Vaya principi d'any. No podíem començar tranquil·lets. Hemos empezado fuerte. Hemos empezado un poco fuerte. Sí, és allò que dius, la primera en la frente. Sí, pero no fuerte como queríamos empezar. No, en negatiu. Però bueno, Verónica, què ens portes avui? Explica, venga, comença. No, yo te iba a preguntar que estabas leyendo, pero a Mariona no quiero revelar porque está leyendo Acotar seguramente. Bueno, sí, però no. Vaig començar-me el llibre, però per coses de la vida, de que el temps és just i tinc altres lectures també que tinc a la vegada, ara el que estic llegint molt, al tren sobretot, és un manga. Vale, ¿cuál? The Gray Man. És un manga de 2000, no sé si és 2009 o jo què sé, és dels 2000, que jo me'l vaig començar al seu moment i jo és que de fet no llegeixo gaire manga des de que era adolescent, que potser no llegeixo manga. I me l'he tornat a començar perquè m'agradava molt i em segueix agradant molt, o sigui, i no me'n recordo ni de què va exactament perquè ha passat molts anys i llavors ara, 10 anys després, l'he reagafat i és com un, me l'estic llegint a tren que, o sigui, literalment se'm passen els viatges volant. Pues ideal, Mariona. Sí, és una mica pertorbador, perquè és una mica gore, així, no és gore, però és molt fosc psicològicament, Okay, sí. És una mica així. Vale. Però té una sèrie de 100 i pico capítols. O sea, que està animado. Sí, jo vaig veure l'anime, o sigui, jo m'he vist aquella sèrie de 100 capítols i després hi ha una segona temporada que van fer passats el 2012, 2013, por ahí. I, bueno, que està molt bé tot, però que jo volia... O sigui, segueix el manga, encara no ha acabat. L'autora, de fet, va fer unes pauses i tot, però segueix. O sigui, allò vol arribar a nivells de Detective Conan o One Piece, perquè sigue. Pues tiene faena, Pero tiene Sí, faena. sí, però que no para. O sigui, que portem ja que li queden 3 anys per fer 20 anys al manga aquest. Que no anem tan... És mayorcito. És mayorcito, això digo jo. I no, o sigui, m'agrada molt, però que vull entendre què està passant perquè l'argument... O sigui, realment m'agrada l'argument, saps? No és allò... I l'anime està molt bé, també. El que passa és que com tenen tots els animes, pues rellenito, i va lent, i les batalles que al manga potser són 3 pàgines, en l'anime són 13 capítols. Muy bien. Como primer plano Sí. plano del plano. Vale, ya. I també, bueno, estic avançant amb l'anime de One Piece. Muy bien, enhorabuena. I que consti en acte que després de veure un arc de One Piece concret, entenc molt millor la teva apreciació de Sanji. Ya lo sabía que iba a pasar esto, estoy muy contento de ello. O sigui, jo sempre ho dic, és un personatge que m'agrada quan no té dones al voltant, Sí, yo creo que está muy estereotipado, Sí. sobre todo después del time skip, cosa que me molesta bastante. però després d'aquest arc com que li torna el sentit comú i és com, vale, ara estic molt més chill perquè li torna el sentit comú, saps? I en plan... I no és per res, però el personatge que presenten... Sí. Jo crec que enganxen molt bé. Jo crec que enganxen molt bé. Mariona, em cau sin molt querer bé. hacer spoiler, como Sí, és que estic intentant esquivar aquí, però la Verónica sap el que estic parlant. Y al igual otras personas saben lo que estás hablando. Sí, telepatia. Telepatía. I tu, Verónica, què estàs llegint? Buena pregunta. Yo estoy leyendo La caída de Albert Camus. Para cambiar. Que... Albert Camus, sí. Sí, a ver, básicamente el libro es un ex abogado de París, está paseando por Ámsterdam y de repente se da cuenta que una mujer está a punto de tirarse al río y suicidarse. Él se da cuenta, incluso nota cómo se tira y no hace nada para salvarla. Ostras. Entonces, todo el libro es él recorriendo lo que ha sido su vida y es básicamente el análisis de la que viene a ser su caída moral como persona. Porque en aquel momento le da el giro, porque él tiene remordimiento de lo que ha hecho y lo explica a un oyente que no contesta. Básicamente no hay diálogo, el diálogo es como además imaginario. Sí. Y bueno, es interesante, no lo he acabado aún.
Alguna vegada has de llegir alguna mica més animat, No más feliz. Perquè em dona... Jo vale que potser m'he llegit el primer de Cotard, però s'ha de dir, i ara ho diré en directe, bueno, en el nostre directe, que a Cotard va ser el llibre que quan vam acabar... quan vam començar les vacances, per dir, la primera nit de vacances, va ser el llibre que vaig aconseguir acabar-me llegint fins a les 3 del matí i, o sigui, mai he sigut tan feliç com estar al meu llit l'última nit de feina, el dia següent sent vacances i llegint fins a les 3 del matí. O sigui... Es un sentimiento, eso es como... Sí, m'era igual que el llibre en realitat, o sigui, fos així una mica... Pero me han dicho que mejora, ¿sabes? Al final és o sea, més de hecho, interessant. ella me ha dicho que mejora. És que a mi m'han dit que millora. I al final del llibre és més interessant, perquè és el moment on la trama té més sentit i la trama progressa. Perquè el problema, i per mi, és que gran part del llibre la trama no es muy progressa. estático, es lo que nos decías la última. Sí, i al final, quan la trama progressa, igualment ho allarguen allà, venga, que dius... Era molt innecessari, no té sentit ni justificació, però mira, ho volies allargar i ho has allargat. Mira, doncs, pues, ok. S'ha de reconèixer, és una autora que estava escrivint perquè s'ho passava bé escrivint, o sigui, no tinc cap dubte d'això. O sigui, zero proves, zero dubtes, també et dic. Però bueno, ara m'he començat una mica el segon, també s'ha de dir, i bueno... Lento también. No, diuen que és millor i bueno, és que tampoc porto tantes pàgines i les pàgines que porto és com un... Bueno, no és el meu estil, però entenc que si és millor i és millor per la gent que també m'ha dit en plan, no, que la trama. Dic, pues, si la trama és millor, el world building, no, aquesta construcció del món, dic, venga, se le da una oportunitat, venga. I també és que, pues lo he dicho, em va tocar un sorteig i tinc els 3 primers llibres i no els deixaré allà abandonats. Hay que hacerle honor a los libros. Sí, jo no critico sense haver-me llegit els llibres. Jo me l'he llegit sencer i després li vaig ficar al Goodreads una estrella. Yo estoy de acuerdo, sí, más o menos. Sí, sí, òbviament, si sents que has de perdre el temps i que no t'ha d'aportar res... Evidentemente no, pero en general sí que estoy de acuerdo. Sí, o sigui, hi ha gent que ha deixat... Jo he deixat llibres per llegir. Hombre, es lo que te dije, que lo dije en un capítulo aquí, como que mi profesor dijo que si tú abres un libro y sientes que no tienes que leer, es que no es el momento para leer este libro, punto, y lo tienes que dejar, porque si no se te va a cruzar y no lo vas... Y al igual es un libro incluso clasicote extremo, ¿sabes? Pero da igual. Però en el meu cas no, en el meu cas simplement és que va arribar un punt on dic, això no. A ver, pero es válido. És vàlid. Es o sigui, válido y tots es normal tenim sentir límits morals. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Antes de entrar en el capítulo, sí. quiero abrir un paréntesis sobre Venezuela, así que te doy el honor de abrir un paréntesis, porque cuando dijimos que empezamos, claro, ahora entenderemos por qué, pero cuando dijimos que empezamos fuerte el año, es que, sí. ¿qué era? ¿3 de enero? sí, 3 de mira, enero. nosaltres vam publicar el 2 de gener lo de la propaganda. Exacto. Y luego uno se despierta, normal, más o menos, han pasado 3 Bueno, días. sí, estàvem. Y enciendo el móvil y lo que veo es que han secuestrado que Estados Unidos ha secuestrado a Maduro y que estamos celebrando a Trump como liberador, además, en algunos casos. Bueno, jo per mi el primer va ser bombardejos a Venezuela. Claro, es que Sí. bombardeos que podrían haber sido en Navidad, pero no. Sí, Es lo que de- esto además... havia de ser per Nadal. Pero Ah? lo pospusimos, ¿eh? No, és que per Nadal millor anem a bombardejar Àfrica, saps? En plan... Que és que Venezuela el Nadal el celebren, clar, Àfrica... Es que justo No sé. le mandé un mensaje a Mariona como, y Mariona, y yo, sí, Sí, estamos sí. empezando fuerte el año. Pero hoy, además, Sí. Bueno, no sé si va ser ahir, crec. es hoy, no, 15 horas, sí, son 15 Sí, horas. Sí, bueno. Horaris raros. Però avui la persona que va rebre el Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Sí, Machado, Machado. no confondre amb l'escriptor Machado, Por favor, no lo confundáis nunca. pues aquesta senyora, que nosaltres vam dir, bueno, serà millor que Trump, no?, si ha rebut el Premi Nobel de la Pau, millor que no que el rebi Trump, que literalment està començant guerres. Pues... I que, bueno, després, no és per res, Trump, l'altre dia li vaig llegir una frase que va dir ell mateix de que NATO, o sigui, l'OTAN, diu, és un gran negoci per a Amèrica perquè nosaltres donem guerra, o sigui, donem material i després ens retornen l'investment, saps? En plan, ens retornen els diners. Diu, la guerra d'Ucraïna va ser un gran negoci per nosaltres. Hombre, I jo, no ha mentido, pero claro. Pero- luego, claro, que me vengas con pretensiones de... del Nobel de la Pau, saps? En plan, no, si tu estàs dient que a tu et va molt bé que hi hagi guerres perquè guanyes diners i tu content d'això, vull dir, venga a passear. Però bueno, Pues la senyora... Machado- Sí? ¿Qué ha hecho de guay la Machado? O sea, justo para caer... Como hay un establón para mí que es la humillación y luego hay uno más bajo y es entregarle tu premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Literal. O sigui, i a més, Es
es que, no, pero es que, claro, además hace unos días, claro, el Trump salió a declarar diciendo que no la veía gobernando Venezuela porque no tenía apoyo. Y es como, esto hace unos, ¿Hace nada? hace nada. Y entonces yo pensé, bueno, ¿queda más piso para arrastrarse? Pues sí quedaba. Creo que ahora ya no queda más. No, jo creo que ja mira, no queda más. jo quan hi ha estàndards, jo ja dic, en plan, la gent és molt capaç d'agafar una pala i cavar cap a sota. Sí. O sigui, de debò, entregar el teu Premi de la Pau a la persona que ha bombardejat el teu poble, Es que perdona. es como, para mí es venderse un extremo atómico. Es como, no, te ha dicho que no te da un apoyo, te ha dicho que no te ve gobernando el país. Y aún así, luego vas y le entregas... Bueno, i clar que no tindrà cap mena de recolzament per part del seu poble. Vull dir, a mi, qualsevol polític de qualsevol partit Exactamente. li estoy de va acuerdo. felicitar a la persona que m'ha bombardejat. Porque aquí hay una cosa que para mí tiene que estar citada en el discurso, porque esto quiero dejarlo claro. Criticar al ataque imperialista de Estados Unidos no es defender a Maduro. No. Y esto tiene que estar muy claro porque he visto demasiada división en el tema y para mí una cosa, no son antagónicos, No. son ambivalentes. Yo puedo criticar a Maduro y criticar el ataque imperialista de Estados Unidos. Entonces que venga la supuesta persona que quiere ser presidente de mi país Sí. y se vende este extremo y es que claro, no voy a tener respaldo. Claro que no lo vas a tener, cariño. Claro. No. El que tenies l'has perdut. I l'ho dit, o sigui, no és blanc i negre. El món no és blanc i negre. Es gris, por Sí. antonomasia. Entonces, Igual que, o sigui, jo critico molt els Estats Units pues, i a la vegada pues, parlo coses bones de Xina, no significa que pensi que Xina és perfecta i Estats Units és el dimoni. No. Estats Units és el dimoni? Bastant. Però Bastant, sí. jo també sóc molt crítica també amb el sistema polític de Xina, saps? O sigui, no tot és blanc i negre. Tots són grisos. I es tracta una mica de navegar-los. I dit això, sigueu conscients de que les persones venezolanes ara tindran encara més raó per voler emigrar i venir al nostre país i que haurem d'acceptar que els immigrants són part de la nostra economia, són persones i els hem d'acollir i els hem de tractar bé. Jo ho dic perquè és important recordar-ho. es que simplemente es tan sencillo como que le tratemos como nos gustaría que nos trataran a nosotros si fuéramos ellos. Clar. I en general a tots, o sigui, en aquest cas serà Venezuela, però... Pero en general, cualquiera. Sí. Cualquier persona. Somos todos personas. Y Sí, esto es i lo más que importante. molta gent d'aquí té família a Venezuela. Sí. O sigui, Yo conozco muchísima gente. jo literalment estava amb un amic, quan va sortir el bombardeig, estava amb un amic que té família justament a la capital de Venezuela i ja estava que no podia contactar amb ells. I estàvem tots en plan, ostres, digue'ns en plan què passa i tal. I al final tot bé, però que vam estar, pues eso. I anyways, Maria Corina Machado és, com diríem nosaltres, una persona que llepa culs. Ah, sí. Llepa Vale, culs. sí, lo he entendido. Els anglesos també li diuen brown nose. Brown nose. Clar, la nariz marrón. No lo sabía, pero sí que bueno. Això m'ho van explicar a mi els meus parents americans. No ho oblidaré mai, ja. Yo tampoco. Yo tampoco. Però ara sí, Ara sí, tret vamos. el tema d'aquí un quart d'hora d'actualitat. Es que era necesario. Es que son periodistas, en el fons. Es que Bueno, éramos casi periodistas. Quasi periodistes, exacte. Que si ja se'ns oblida això, no se'ns pot oblidar, Bueno, digues, Verónica, què parlem avui? Vale. Hoy lo que quiero decir es que, hay alguien que tiene... Bueno, la gente tiene gustos diferentes. Sí. Hay quien prefiere teatro, quien prefiere la poesía, quien prefiere relatos breves o quien prefiere novelas más ya Sí. comprometedoras, vamos a decir más grosudas. Sí, com tu y los hermanos... Karamazov. ¿Veus? Pero hay un autor que para mí abarca todos estos géneros y lo hace muy bien. Así que hoy vamos a hablar de Oscar Wilde. Olé, Oscar Wilde, ok. Fica'ns en context, explica'ns, venga. Vale, os pongo Yo no me he llegit res os d'Oscar pongo en Wilde. contexto porque hoy vamos a hablar de La palabra de la cárcel de Reading, que es la última obra publicada en vida de Oscar Wilde. Y La palabra de la La cárcel... balada La balada de la cárcel de Reading. Reading. On està Reading? És a Anglaterra? Vale. a ver, para llegar a comentar esto, además que es un género que no hemos tocado porque es un poema, literalmente. Ai, Es una que balada. maco. Hay que hacer un poco de background de la vida de Oscar Wilde, porque claro, ¿cómo ha llegado él a parar en la cárcel de Reading a escribir esta balada? Ah, o sigui, ella Él fue l'escriu preso. des d'allà. Ya. Damn. Entonces,
Recap, rewind. Oscar Wilde nace en Dublín el 16 de octubre. Dublín, Irlanda. Correcto. Que ens agrada molt Irlanda, no és per res, però Irlanda és un país absolutament es genial. fantástico, a mí me encanta, me tiene enamoradísima. Yo tengo Sí. una foto con la estatua de Oscar Wilde, de hecho. Jo tinc molt bons records Com a i nota. sí, jo vull tornar-hi. Básicamente, Oscar Wilde nace en Dublín el año 1854 y pasan los años. Cuando tiene ya 39 años, es un autor que está ya en el auge de su fama. Ole. Vale, muy bien, Oscar Wilde. Estamos en el año 1893. Y aquí es donde hay el giro de su vida, porque él conoce a Lord Alfred Douglas, cuyo apodo es Bossy, al igual a lo largo del capítulo lo llamaré Bossy, que era un estudiante de Oxford que escribía poesía. Vale. ¿Qué pasa en este caso? Que ellos se conocen y al rato de conocerse se vuelven amantes. Que bonito. Jo estava així de preguntar-te en plan, això va de gays, ¿no? ¿Y sabes quién dijo que no era bonito? Pues el padre de Lord Alfred Douglas. Òbviament. I moltíssima gent ho dirà. Claro, porque también hay que tener... Ahora, hay que tener conciencia de que estamos hablando de una sociedad de la época Inglaterra victoriana. Sí, estem parlant que era, has dit 1800... 1893. En este contexto, ser homosexuales era un crimen cuya pena era la cárcel. Sí. O sea, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Este es el giro que finalmente terminará con la fama de Oscar Wilde en aquel momento y finalmente con su vida. Así que vamos con ello. Pues, ¿qué pasa? Que el padre de Lord Alfred Douglas era una persona muy influyente. Era el marqués de Queensbury. Ah, sí. ¿Te suena? No, però és que com que m'he vist els Bridgerton, Marquès ja sé que és Marquès important. és important. I Queensbury sí que em sona, però no et sé dir a què. Entonces, ¿qué pasa? Que él, como se entera de esta relación que tiene su hijo con Oscar Wilde, hay que decir que ellos dos no escondían precisamente su relación. O sea, no Ole, ole ellos. a ver, no les veía así besándose por la calle, pero bueno, estaban juntos, se le veían juntos mucho Sí. rato y tal. Pero a ver, tampoco tú ves a una persona tomando un café con otra y no vas a decir que se acuesta con esta persona. También Sí. yo te digo, ¿sabes? Vale. Però que tampoc era allò que es reunien com el que té una amant, saps? No, En no, plan... no, era como, bueno, yo me llevo con esta persona, da igual la forma en la que me lleve, que lo vea todo el mundo. Sí. Pues, ¿qué pasa? Que a esto al marqués de Queensbury no le hizo ni ninguna gracia. Entonces empieza como incluso a acosar al propio Oscar Wilde, hasta llega un momento en que va a un club privado de este y le entrega una carta en la que literalmente le pone para Oscar Wilde, quien alardea de sodomita. Ah, Qué guay, es que lo que quieres es que tú... puc fer un incís molt estúpid? Sí, sí, Però no. absolutament irrellevant i estúpid. Sodomita ve d'un personatge bíblic, Sodoma. Sí, es una ciudad, de hecho. Sí, bueno. I també és un personatge de One Piece. Perquè jo tinc gravat a Sodoma i Gomorra, Sí, correcto. que són com dos enormes dinosaurios o algo així, que surten, no sé, no me'n recordo si era al Water 7 o algo així, Ay, oye, sí, es verdad. Sí, sí. que a Es sobre, lo tengo a sobre muy els hi agafes carinyo, però dius, Sí, sí. vaya noms. Vaya nombre, sí. Ja està. O sigui, ho sento, és que m'ha vingut al cap i avui no estem el més A ver, afilades possible. no te preocupes porque hay algo mucho más estúpido y es que él entrega la carta y comete una falta de ortografía al escribir sodomita. No! O sea, tú imagínate una carta con 4 palabras y con la que quieres insultar claramente a Oscar Wilde y encima haces una falta de ortografía. Es que a mí me daría vergüenza ajena, ¿eh? Jo faig moltes faltes d'ortografia. No, pero Ho passo revisa- fatal. Hombre, pero si tienes que insultar a alguien, lo revisas y demás. Bueno, aparte dejando cuestionablemente el tipo de insulto, ¿vale? Sí. Como dato, el término sodomita en ese sentido aplicado a la homosexualidad es como que es algo de la Edad Media, con increíble sorpresa por parte de la Iglesia. Y además se refiere no solo a los homosexuales en sí, es cualquier práctica sexual que no tiene como fin último la reproducción. Ah. Como dato, como curiosidad. Bueno, pues escolta, crec que n'hi ha uns quants. Ya. Shh, tú no se lo digas al marqués de Queensbury y ya está. Sí. ¿Qué pasa entonces? Los amigos de Oscar Wilde, delante de la situación en la que él igualmente se encuentra, le recomiendan que se vaya del país. Dice, oye, ve a tomar un poco de aire porque aquí pinta fatal. ¿Sabes? Voy a tomar un poco de aire, pero francés, ¿sabes? Aire lejos porque aquí pinta muy mal la cosa. Sí. Y Oscar Wilde aquí se equivoca mucho porque tú a veces tienes que escuchar a tus colegas, porque tus colegas a veces te dan buenos consejos. A vegades sí. Porque todos le dicen esto, excepto su amante, porque Lord Alfred Douglas le dice, no, yo creo que lo que deberías hacer Su amante, al fill del al fill del marqués. O sigui, Que, por cierto, el marqués tenía una opinión era una persona dura, cruel, que consideraba además su hijo un inepto, como dato. Ah. O sea, el padre del año.
Es que su amante, el Bossy, le dice, no, yo creo que lo que deberías hacer es denunciar a mi padre por difamación. I mean, jo ho entenc, perquè jo entenc el denúncia. Perquè, literalment, Verònica, avui abans de començar l'episodi, per un altre problema menor, jo l'he dit, pues denuncia. A ver, yo entiendo el punto, pero yo creo que Pero aquí primero la seguridad. fueron un poco ingenuos. Fueron Sí. ingenuos. Porque, de hecho, Lord Alfred Douglas le dice esto y Wilde en su momento opinaba lo mismo. Él quería denunciarle también por difamación. Pero... ¿Qué pasa? Que él consideraba que lo que dije, que él no iba a tener pruebas tangibles de que ellos tenían una relación. ¿Sabes? Que iba a quedar como Sí. esta persona me está insultando y punto. Sí, Así que si és veritat l'insult, teòricament no és denunciable. Pues no solo es esto, pero estamos hablando de que si es verdad, es punible con la cárcel. Porque recordemos que esto, claro, lo que estoy diciendo, claro. Però una cosa, un moment, recapitulem. Jo ho dic, sempre dic de denúncia, sí crec que sortirà bé, però és que això no hi havia forma, o sigui... Es que él creía que iba a salir bien porque iba a decir, no, es el marqués de Queensberry, es que no va a tener ninguna prueba para demostrar que yo realmente soy homosexual. Però Y que ho me estoy era. acostando con su hijo. Claro, pero él dice, pues si no tienes pruebas, no tienes pruebas. Entonces, vale, venga ya, denuncia por difamación. ¿Qué pasa? Que aquí Oscar Wilde se equivocó que flipas porque resulta que el marqués de Queensberry sí que iba preparado al juicio. Había contratado detectives privados, se ve que estaba en posesión de carta de amor entre ellos, e incluso llevó como testigo, que llevó como testigos a supuestos examantes de Oscar Wilde. Entonces, ¿qué pasa aquí? No solo evidentemente la denuncia acaba no siendo efectiva, pero que básicamente el marqués de Queensberry juega la reverse card del 1. Sí. Esto se convierte en una acusación contra Oscar Wilde por indecencia grave. Ole! Un desastre. Total, va a juicio Oscar Wilde y en un primer momento él todavía confía. O sea, él considera que su fama, porque recordemos que él es un autor que ya había escrito el relato de Dorian Gray, el abanico de Lady Windermere, o sea que era... Conyo, que això em sona... Dic, no he llegit res d'Oscar Wilde. Jo m'he llegit la meitat del relato de Dorian Gray. El vaig deixar pendent, Me l'he de seguir, però és que no ho havia relacionat. Sí. Sí, no, i a sobre és un llibre molt poc heterosexual. Sí. Molt poc. Y, correcto. Y esto punto nos sirve ahora, porque él va, te digo, con su fama, con su dialéctica, y cree que esto le salvará. Y resulta que se encuentra en un juicio en el que básicamente le atacan a través de sus propias obras, diciendo que sus obras son inmorales. Y aquí Oscar Wilde nos deja una frase que para mí ha pasado a la historia. Él le contesta, básicamente, os habéis flipado, porque Oscar Wilde le dice, no existen obras o novelas inmorales, solo existen novelas bien escritas o mal escritas. Lo cual para mí... És un gris, no? Perquè... Pero Sí, però Mein Kampf? yo entiendo, ya. O jo què sé, saps? En plan... Yo supongo que el concepto de Oscar Wilde de bien escrito, creo que ahora al igual dices que algo es bien escrito, pero, ¿sabes? Sí, jo puc escriure una història molt bonica que sigui absolutament immoral a nivell de que inciti a l'odi, per exemple. Oscar Wilde se defendió así. ¿Cómo lo hacemos? A veure, jo no estic 100% d'acord. És una frase molt maca, Es una frase però no estic d'acord. Pots escriure bé... Queda contundente. ¿Qué Sí. pasa? Tengo que decir, ¿sabes que no estaba de acuerdo? Desde el juicio tampoco. A ver, finalmente acaba el juicio y él en su momento no es condenado a ir a la cárcel. Simplemente que su nombre queda irremediablemente manchado, porque recordemos que como él queda expuesto como homosexual, que para la época era una cosa que Molt dolenta. no podía ser. Sí. Entonces, su nombre arruinado, su fama en la basura de desechos. Y tú dices, pues la sociedad inglesa en sí, yo creo, por el autor, que al final era, pues considera que, bueno, suficiente, enough. ¿Sabes quién no considera enough? Pues el maldito marqués de Queensberry, que lo manda otra vez, dice, no, esta me la gano yo. Sí. Van a un tercer juicio, Ah. ¿vale? Sí, ja se l'ha declarat culpable, ja se l'ha castigat, com per dir-ho així, que... O sea, su nombre ha quedado perjudicado, no le han enviado a la cárcel. Estamos en el año 1895, por cierto. Vale. Y el marqués de Queensberry dice, no, yo tengo todos los elementos y yo te voy a mandar a la cárcel. Y efectivamente van al último juicio que va a tener Oscar Wilde en ese sentido, en el que el marqués de Queensberry usa todas sus influencias y básicamente el proceso es muy duro por Oscar Wilde y al final sí que le condenan, le declaran culpable de indecencia grave, porque es que yo, bueno, me da un poco vergüenza decir que lo declaran culpable por ser homosexual, pero es lo que pasó en aquel entonces.
y lo condenan a 2 años de cárcel. Ok. Esto es todo el background que lo lleva a la cárcel de Reading, porque si no... Sí, i una bona demostració de que la vida és un pay to win, que si tens diners i eres marquès, doncs llavors pots ficar qui vulguis a la presó. Y en este contexto hay que dar un dato, porque, claro, él va a la cárcel, se queda sin casa porque tenía que pagar los juicios, se queda sin su biblioteca. Y en última instancia, y esto como dato, Oscar Wilde estaba casado. Él tenía una mujer y 2 hijos. Sí. No, a mi em quadra perquè m'he estat llegint el relato de Dorian Gray i sí, em quadra. Y claro, ¿qué pasa? Que su mujer en un primer momento no lo abandona, pero luego debido a la presión social, incluso de la propia familia de ella, se pira con sus hijos a Suiza e incluso cambian de apellidos. Que a veure, té sentit, o sigui, perspectiva de la dona, té Hombre, sentit. yo lo entiendo. Incluso yo valoro positivamente leer como, bueno, ella no es en un primer momento no se va. Al principio Sí. se queda. Sí, al final suposo que tenien una relació positiva d'amistat o de lo que fos, o... Sí, evidentemente, porque si no, ella no lo hubiera hecho. La otra persona que debería, al igual, haberse hecho cargo de algo, haber hecho presente en este tramo, que es Lord Alfred Douglas. que era Bossy, no? Sí, Bossy. Bueno, perquè és... perdó, però... Un home. Sí, Bossy aquí no se luce, ¿vale? O sea, porque yo... Bueno, Sí. Bossy como... Però bueno, la dona fa el millor al final també pels seus fills. Yo creo que sí, hace lo que puede. Entonces, al final, Oscar Wilde, destruido también en este nivel emocional, que es otro nivel importante, pues lo mandan a la cárcel. Lo mandan a 3 cárceles y la última es la cárcel de Reading, en la cual él por fin puede escribir porque es la única donde le dan una pluma y un papel. Home. Vale. Aquí él escribe, por eso, la balada de la cárcel de Reading, que es la última obra publicada en vida por parte de Oscar Wilde, que es publicada en el año 1889. La balada. Porque él se va... Claro, Espera, no. Però si no estàvem al 1895? Sí, mira. Efectivamente, 98. 98. ¿Ves cómo he revertido los Vale, números? dic... Yo cerebralmente muerta, ¿vale? Me reanimo. Vale. 1898, ¿vale? Vale. Que conste que no es la única obra que escribe en la cárcel. Como dato, él escribe una carta de 50 páginas a Lord Alfred Douglas. Y lo cito porque esto es De Profundis, y De Profundis para mí es una de las obras, para mí, mejores que me he leído de Oscar Wilde. Es, vamos a decir, una carta de amor en la que evidentemente hay despecho, hay reivindicación incluso de este amor, hay incluso una reflexión sobre la ética y la estética, de cómo estas están contrapuestas y cómo la superficialidad lleva a hacerle daño a quienes amas. O sea, yo lo podemos considerar para mí a todos los efectos incluso un ensayo. Y esto se publica después de la muerte, porque Oscar Wilde en teoría se lo quería entregar a Bossy, se lo da a un amigo suyo, Robert Ross. Se rumorea que fue el primer amante de Oscar Wilde. Y este Robert Ross lo que hace es, antes de entregarle la carta a Bossy, hace una copia. Ben fet. Y hace bien. Porque Bossy se destruye la carta, por lo que sabemos. Joder, macho. Y como último dato de Bossy, que está quedando fatal, o sea, yo aparte lees De Profundis y creo que queda muy mal, ¿sabes? Bossy. Incluso que una parte me parece como, que es que yo no sabía que tú no merecías el amor que yo sentía por ti, pero aún así te amaba, alguna cosa así. Pero, y redacta partes en las que él, claro, él lo deja básicamente tirado cuando él se va a la cárcel. Pero si tú lees De Profundis, que yo me lo leí, hay momentos que tú ya ves este patrón de comportamiento. Como hay momentos que Oscar Wilde se pone enfermo y Bossy, pues mira, me da igual, iba a hacer sus cosas. Como hay momentos que se ve ya este patrón que luego él va a seguir. Era en plan novio tóxico. Era tóxico. Y claro, nosotros, después de 5 años de la muerte de Oscar Wilde, finalmente el amigo publicará De Profundis, que es esta carta, que la recomiendo muchísimo, por cierto. Y si os interesa, para hacerle justicia, el Bossy también escribió un libro, Oscar Wilde y yo, que no me lo he leído. O sigui, a veure, un moment. A veure, ser homosexual era un crim. Sí. Una vegada el criminal, per dir-ho així, l'Oscar Wilde ja mort, l'amic pot publicar la carta perquè Sí, l'únic que afectarà és a l'altre. Exacto, pero es una versión censurada también. Ah, és veritat. Vale, ok. Luego ya... I l'amic escriu un llibre... Oscar Wilde y yo... Es que no puedo decir nada del libro porque es que no me lo he leído. Sí, però em refereixo, no li cau al pèl, perquè vull dir, al final és una relació homosexual i ella està dient, sí, existió... Es que, ¿sabes qué pasa? Que, no, es que no sé qué ha dicho él en el libro. Yo És més, una cosa, un moment. Estamos muy enfadados con Bossy, ¿eh? Però a ell per què no el condenen? Hombre, porque él es el hijo del marqués de Queensbury. No sé, pero... Pay to win, és que
100%, o sigui, privilegis, em sembla molt malament, perquè una relació és cosa de dos. ¿sabes? Ya. Pues bueno, el amigo, Vaya. O sea, el bossy queda fatal. Yo no sé realmente qué dice en su libro. Yo aquí me reservo el derecho de pensar que algo dirá algo que también es cierto. Es que no vamos a decir que mienta todo el rato el bossy. Pero yo creo... Mira, yo siempre lo he enfocado como... Vale, Oscar Wilde fue condenado a la cárcel. Finalmente luego él muere porque él sale de la cárcel, él muere en 1900. 1890... No, 1900. Claro, 1901, 2, 1900. 3. Ah, 1900. O sea, es que me dicen, no me equivoco, no, 1900. És que t'he vist sobtat i dic, 1900... No, es que porque como antes he invertido los números, ¿sabes? 1900. Eso. Claro, él básicamente sale de la cárcel, publica esto y luego se muere. Sin dinero, sin nombre, solo en un hotel de París. Publica el llibre de Reading. La balada de la cárcel de Reading, exacto. Porque ahí se la publica en 1898. Que ell encara estava a la presó? No, Ell surt a la presó al Porque él tiene 98. 2 años, sí. Vale. Él sale en el 97. Ah, bueno, 2 anys, o sigui... Jo Hombre, pensava que es moriria a la presó, la veritat, jo no tenia molta fe. Hombre, pero luego sale, no tiene dinero, no tiene familia, no Ah, no, tiene no, a es nadie, una mierda, pero- Y luego se muere solo en un hotel de París. O sea, y cambio de nombre, porque cuando sale, pues le echan peste, porque igual eso es el homosexual Oscar Wilde, tío. Y en todo esto, el bossy, pues, además vuelve a ver bossy en un momento dado. Yo pienso, tío, Oscar Wilde, aquí no hemos aprendido nada, pero bueno. És que fins i tot Oscar Wilde té Es que, patrons. mira, es que Oscar Wilde no. Companys, companyes, per tots vosaltres, no sigueu com Oscar Wilde, no torneu a contactar amb els vostres ex. Si no teniu en plan una bona relació i si heu sortit d'una relació tòxica, per favor. Y claro, y yo siempre pienso, vale, a Oscar Wilde le pasa esto, pero claro, ser la persona que tiene que vivir con el peso de haberse cargado literalmente a uno de los más grandes escritores que ha habido igualmente, porque estamos hablando de Oscar Wilde, tío, ¿cómo vives tú con esto, tío? Me he cargado a Oscar Wilde, ¿eh? Que no, o sea, que me he no. cargado a Oscar Wilde. O sea, es que, tío, mírate al espejo y dice que te has Però, cargado a però Oscar Wilde. tu has vist la població masculina, en plan, que hi ha molta gent que porta medalles que no es mereix. Sí, en plan, que no és que no es mereixi, que porta medalles que no són medalles, saps? En plan, buah, jo és que, mira, he tenido no sé cuántas, he engañado no sé cuántas veces a mi novia i es pensen que és una medalla, saps? En plan, o sigui, la gent és així de baixa. Homes i dones, també s'ha de dir. Sí, però... sí. És que he estat veient recaps de la Isla de Tentaciones, ¿vale? Llavors he perdut la fe a la humanitat, ho sento. Què? És normal. Escolta, mentre estàs teletreballant, tenir de fons a una tia que t'explica el cotilleo d'algú, d'un tercer, és un luxe. O sigui, a mi m'encanta. Acepto. No. Anyways, no sigueu com No, sí, es como... el novio de Oscar no, Wilde. No. Y tampoco seáis como Oscar Wilde, porque después de todo esto no lo volváis a contactar con vuestro bossy, si tenéis un bossy. És més, no li feu cas si veieu que és una persona curta de gambals. Per favor. Claro. Bueno, en todo esto, vamos a hablar un momento de la cárcel de Reading, porque aquí no hemos dicho absolutamente nada. Vale. Oscar Wilde publica esta balada, como ya he dicho, en 1898. ¿De qué va la balada de la cárcel de Reading? Pues la balada de la cárcel de Reading narra la trágica historia de un preso condenado a muerte por haber matado a su mujer. I és ficció. No, es real. Jo pensava, pues, és una història de ficció. No, era su compañero de celda, venga. Claro. Entonces, él ya te lo presenta como te especifica por lo que va a morir este hombre, ¿vale? De hecho, el propio poema empieza en homenaje a, voy a decir el nombre del preso, Charles Thomas Waldridge. Waldridge, ok. Però si ha matat a la seva dona, molta compassió no li tindré de moment. Claro. Entonces, aquí Oscar Wilde te dice, bueno, que él claramente es culpable, que lo que tiene que pasar es que él tiene que morir porque ha matado a quien amaba, pero también te remarca que hay varias formas de matar a una persona y la, vamos a decir, tangible no es... Bueno, te voy a leer el poema, ¿va? Que te voy a leer un trozo para que sea más. Ok. Solo supe que pensamientos acuciantes aceleraban sus pasos y por qué miraba el deslumbrante día con ojos tan melancólicos. Aquel hombre había matado lo que amaba y por eso debía morir. ASMR de pasapàgines. ASMR de pasar. Cita muy célebre de Oscar Wilde. Pero cada hombre mata lo que ama. Que todos escuchen esto. Unos con una mirada amarga, otros con una palabra lisonjera. El cobarde lo hace con un beso, el valiente con la espada. Unos matan su amor cuando son jóvenes y otros cuando llegan a viejos. Unos estrangulan con manos de lujuria, otros con manos de oro. El más amable usa un cuchillo porque así el cadáver se enfría antes.
Unos aman muy poco, otros largo tiempo. Unos venden, otros compran. Unos cumplen la acción vertiendo lágrimas, otros no dan ni un suspiro. Pues cada hombre mata lo que ama, pero no siempre muere por eso. És que estic pensant en plan... en conclusió... Sí, la meva conclusió és que Oscar Wilde pensava los hombres són una merda. O sigui, perquè literalment és com un... Encara que et regali coses, encara que no sé què, ho està fent perquè a poc es va morint l'amor. I simplement et té aquí, en plan, com una joyita i que se te vaya a la merda la teva vida. O sigui, no em sembla positiu, pues... A ver, positivo no es, pero es como es ampliar el concepto del... Vamos, yo lo entiendo como el dolor que le puedes causar a la persona que amas. No, obligatoriamente, tío, te tengo que cuchillar. Tampoco es que él esté defendiendo en sí el preso. Y el poema va más allá de eso. Te expone que, primero, hay varias formas de realmente destruir a una persona y no solo es la de matarla físicamente. Porque, de hecho, el poema, mediante la figura del preso, porque demuestra las varias formas de sentirse del preso, de cómo él vive su propia tragedia, de cómo siente su remordimiento y cómo busca su propia redención dentro de la cárcel. Y de cómo esto, dentro del contexto de la cárcel, es imposible. Porque Oscar Wilde, con este poema, con esta balada, básicamente, al final acaba hablando de justicia, moral y de la naturaleza humana. Porque él te enseña un entorno donde... Claro, porque la cárcel nace en sí como lugar de castigo. Sí. Pero también de redención. En principio, tú tendrías que rehabilitar a los presos. Bueno, sí, això és la percepció que teòricament tenim ara. En teoría debería ser esto. Entonces Oscar Wilde lo que expone es que la cárcel, en verdad, tú entras, el preso es solo un número, es solo el delito que ha cometido y que es un contexto extremadamente deshumanizante y contrapone cómo, paradójicamente, este preso, al asumir su culpa, en aceptar que tiene que morir y aceptar que merece morir, él muestra una humanidad que el entorno de la cárcel le niega. Y no me refiero a los demás presos, me refiero a el propio cura. O sea, la sociedad no muestra humanidad hacia los presos y no tiene en cuenta de su dolor. Entonces, básicamente, él lo que trata de hacer es... Se hace una pregunta mediante esta balada y se pregunta cuál es la validez de un sistema que busca imponer en sí la justicia a través del sufrimiento. Jo ara estic reflexionant que també el poema aquest, quan ha parlat de com puedes matar a una persona sense el cuchillo, també t'estava referint al seu ex. Claramente Algo porque así. hay un proceso Sí. de identificación de Oscar Wilde con el propio preso. Evidentemente la situación es distinta, pero él, con los sentimientos que él elabora, hay un proceso de identificación. Y también una identificación de los propios presos con el preso del que habla, porque es el proceso de entender el dolor de estar en un ambiente tan deshumanizante y de cómo al final la soga le toca a este, pero quién sabe que podría haberle tocado a cualquiera de ellos. A veure, sí, Sí, porque ellos lo viven como de una forma, vamos a decir, empática. Sí, entiendo sí, que... però ha matat a la seva dona. Sí, es que claro, yo entiendo, este punto no se puede pasar por alto. Sí, jo entenc que dius, no, aquesta persona, o sigui, jo que sé quin viatge ha fet, això ho sabràs millor tu, però si ha arribat a un punt de realment redenció i de penitència i tal, o sigui, ho entenc, que potser al final la mort, aquí no tenim pena de mort justament per això, perquè creiem que les persones es poden rehabilitar. Claro, es que él cuestiona la pena de muerte. En este sentido, también él cuestiona la pena de muerte. Y como tú vas a un lugar de supuestamente redención, aparte de castigo, y se convierte en un lugar donde lo que acabas de hacer es destruir la humanidad. Pero la destruyes hasta tan nivel fundamental que destruye la de los presos y que los propios, el cura, los guardias, no la tienen, no la pueden tener. Clar. Entonces, vamos a leer otra parte, porque claro, así te has quedado con que ha matado a la mujer. No, clar, sí, a mi em dius, el senyor que t'ha matat la dona i clar, sí, justament ha agafat un cas també que dius, no sé, a mi... Sí, jo entenc que l'home s'estimi molt la seva dona després i es penedeixi, però ja ho podria haver pensat abans, saps? Sí, efectivamente. Sí, i no estic d'acord amb la pena de mort per res, i òbviament, o sigui, i justament és un cas que mostra ha crescut com a persona dins del càstig i dins de la pena, i ell mateix accepta que hauria de morir, o sigui...
Es que la cosa la paradoja para mí de la balada es como tú al final ves cómo evoluciona el preso, ves el entorno carcelario y dices, ¿cómo es posible que esta persona que ha asesinado a su mujer tenga una humanidad más desarrollada que las otras personas? Que clar, tot, I tot, tu dius- tots, o sigui, té un context, saps? Es que tiene el contexto de criticar la doble moral de la sociedad. Es como digo una cosa y luego mira, hago otra. A ver, aquí por ejemplo dice, el capellán no se arrodilló a rezar junto a su tumba ignominiosa, ni la señaló con la cruz bendita, que Cristo ofreció a los pecadores, porque el hombre era uno de estos a los cuales Cristo vino a salvar. Como diciendo, Cristo lo perdonaría, pues el cura no. Bueno, però això d'ignorar l'essència de la religió cristiana i utilitzar la religió cristiana per fer el que ens dona la gana és històricament... El plot de la religión cristiana. Sí. Y claro, en este caso, como él muestra la incoherencia de la ley, y es que hay varios párrafos de esto. Y, por ejemplo, dice, mas esto sí, sé, que la ley que los hombres han hecho para el hombre desde que, con el primero que mató a su hermano, dio comienzo al mundo triste, no hace sino dispersar el grano y salvar la paja, usando el miedo más infame. No voy a leer todo el trozo porque es que es muchísimo, pero ¿cómo expone el sistema carcelario y cómo funciona la cárcel? Pues hacen pasar hambre al niño asustado hasta que llora de noche y de día, y azotan al débil, y zurran al imbécil, y se mofan del viejo y canoso, y algunos se vuelven locos, y todos se vuelven peores, y a nadie se le permite decir palabra. Como que él expone que el sistema no funciona y no... Es que al final el sistema carcelario es sintomático de valores que no funcionan en la sociedad, y lo que él además viene a decir es, claro, la moral y la justicia, dice Oscar Wilde, básicamente a través de esta balada, son conceptos relativos al final. Que los que están en el poder perpetúan de la mejor forma para ellos y para que ellos puedan mantener su posición de poder. Sí. No, raó no li falta. O sea, entiendo que al igual pillar el ejemplo del preso que ha matado a su... Sí, li faltava potser un punt bueno, podríem haver agafat, no sé, una altra casa, saps? Yo creo que quería que la imagen fuese fuerte. La imatge és la forta. contraposición fuese muy fuerte y tú dices, ¿sabes? No, sí, la imatge és forta, la veritat. O sigui, funciona, i realment, vull dir, qüestionar la pena de mort és una que s'ha de fer, perquè realment qui pot decidir que una persona necessita morir per al bé d'un... Per quin bé? Per al bé d'una societat? Una societat que no pot rehabilitar les persones, que ens estem dient que... O sigui, una societat on la gent... Perdó, però si tu caus, tu vius al carrer, per exemple, i tu caus i acabes vivint al carrer, la possibilitat de sortir-ne és absolutament baixa. O sigui, som una societat que no rehabilita la gent. Y en ese sentido, él lo que reivindica es la importancia de la empatía con las personas, de poder verlas como seres humanos, cosa que en la cárcel no pasa, porque es otra cosa que le critica muchísimo. Y no solo no pasa, sino que no está bien vista. Porque aquí, por ejemplo, dice, por más que decía algo tan extraño, ningún celador osaba inquirirlo, pues a quien le toca en suerte la ocupación de vigilar, ha de sellarse con candado los labios y mudar su rostro en máscara. De lo contrario, podría compadecerse y procurar alivio y consuelo. ¿Y qué haría la piedad humana atrapada en el hoyo de los asesinos? ¿Qué palabras de gracia en semejante lugar socorrería al alma de un hermano? Es como que... Han d'inhumanitzar els presos perquè si no es veurien serían afectats. Implicados porque los verían como personas. Y precisamente lo que reivindica Oscar Wilde, pero somos personas. Sí. També et dic que depèn del crim. O sigui, Oscar Wilde... Jo, per mi, és molt fàcil simpatitzar amb Oscar Wilde perquè jo crec que el crim que va cometre no és un crim. Es que no es un crimen ya directamente. ¿Sabes? Es que no... Pero... Evidentemente no. Yo estoy de acuerdo contigo que no vale en todos los casos y mucho menos. Pero sí que criticar la deshumanización y paradójicamente ver como un criminal es más humano que un cura... Bueno, també s'ha de dir que... Bueno, un cura... A ver, claro, el cura teóricamente debería ser muy humano. En el marco puramente teórico, el cura, como personas que supuestamente son, vamos a decir, inocentes. Tampoco sé si pueden incluir los curas en este... Me estoy desviando, los curas se están quedando fuera. Bueno, el que sí que podem dir és que, per exemple, tenint en compte que hi ha molts més presos d'una raça que d'una altra i que el mateix crim, depenent d'on vinguis, es jutjarà d'una forma o d'una altra,
No sempre la pena és igual al crim i moltes vegades la justícia és, bueno, cega però en el mal sentit. Exacto. Así que en verdad creo que he molestado bastante, he citado bastante. Además, he citado párrafo como que tochos. Simplemente os recomiendo, si es posible, que leáis el poema en inglés. O sea, la balada. O sea, yo de hecho tengo, María no está viendo, tengo una versión bilingüe. Sí. Porque un punto fuerte del poema es la musicalidad. Y entonces creo que le da un toque de más. En la traducció és per, no? Sí, a ver, tengo que decirte que la traducción Es muy buena, la traducción es seguramente. muy buena, pero la parte de música se pierde. Así que simplemente para cerrar, os voy a leer una frase que me gusta mucho del libro, que además creo que sale en... ¿Sabéis cuándo empiezan los capítulos de Cazadores de Sombras? Que Sí. hay una cita, pues esta es una cita de uno de los libros del prólogo de Cazadores de Sombras. Vale. Mira qué te digo. En uno de los capítulos. ¡Ay!, exclamaban, ancho es el mundo y los pies con grilletes acaban cojos. Tirar los dados 1 o 2 veces es un juego de caballeros, mas nunca gana quien juega con el pecado en la secreta casa de la vergüenza. Ok. Me pareció la cita perfecta para cerrar, por eso la he escogido, ¿vale? Lo estaba buscando. No, o sigui... I això és d'un capítol de Cazadores de Sombras, A ver, dius. hay un capítulo de los orígenes del Cazador de Sombras, que antes de empezar me parece que hay esta frase. Sí. Pero es del dos prólogos, como de la... No es de la saga, vamos a decir, original. Ah, vale, perquè jo com que només conec l'original... Es la de Infernal Device, creo que es en inglés. Sí. És que estic aquí fent una mica de multitasking. Que he visto lo que tiene la pantalla, Mariona. És que, a veure, sempre ens preparem molt bé els capítols, però després ens obliden coses, ¿vale? A ver, estaba buscando una frase de Rajoy para quien... No sé, estic intentant veure en plan... A ver, un momento que... Què et sembla? Vale, ya está. Esto se acabó. Y aquí ya no se pasa por ninguna. Y lo mismo dijo el marqués de Queensbury, creo, ¿eh? Sí. Así que con esta frase de M. Rajoy nos despedimos de vosotros y os deseamos un buen 2026, porque este es el primer capítulo. Sí, i mireu els nostres vídeos a YouTube. Ara els pugem la següent setmana que publiquem capítol, o sigui, van només una setmana tard respecte a Spotify, així que tothom els pot veure a YouTube, si això és el que preferiu. Jo mateixa prefereixo molt més vídeos a YouTube que Spotify. Un amigo mío también. Sí, quan estàs a casa, o sigui, quan estàs pel carrer, Spotify és més convenient. No, Més cómodo. Però bueno, que ara ens podeu veure a YouTube, també tenim els shorts de YouTube, tenim TikTok, tenim Instagram, pugem alguns reels, pugem algunes stories, i per tots els canals ens podeu fer arribar qualsevol tipus d'informació i de contacte. O de sugerencia de libros. Exacte. Se aceptan. O de temas, escolta. Yo me los leo, sí, claro. Sí, la Verònica se'ls llegeix. Jo no em comprometo a tant, però jo m'agradaria rebre recomanacions, sobretot ficció històrica. Ara estic molt interessada en la ficció històrica. Així que contacteu-nos, no dubteu. I bueno, hem sigut nosaltres, no? Verònica Ridolfa Bissaria, també la podeu trobar a les xarxes socials. Mariona Jerez, també em podeu trobar a les xarxes socials. També escric articles per al diario.es, que vaig publicar el del Romàntesi a principis d'any. I que, bueno, la veritat ho va fer... O sigui, va ser un article dels que he rebut més feedback positiu. Lo cual es muy importante. Home, sí, perquè normalment reps més feedback negatiu que positiu. Perquè la gent que comenta normalment... Bueno, comenta. Sí. I, bueno, pues fins aquí l'episodi, no? Sí, hasta aquí. I fins la pròxima. Hasta la próxima, evidentemente. Ciao. Chao.